Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios hoy con el director nacional de Planeación, Simón Gaviria, para hablar de una cantidad de información que ellos están produciendo constantemente que nos ayuda a hacer o a entender situaciones de la ciudad. La más reciente, que hablaron específicamente sobre todo de Bogotá, el narcomenudeo, pero también los colados en el Sisbén, entre otras que vamos a tratar en este programa. Simón Gaviria, bienvenido. Un placer estar acá. Un saludo para todos nuestros televidentes. Hay una cifra que me llama mucho la atención de Bogotá que entregaron hace poquito, dice, comparado con el año pasado, Bogotá es la ciudad que ha logrado sacar una cantidad de personas del Sisbén que no tenía derecho al Sisbén, como por ejemplo gente que ya estaba muerta, pero también es la ciudad donde entraron 5.000 personas nuevas a recibir los beneficios del Sisbén, a pesar de que esas 5.000 personas ganan un salario de casi 4 millones de pesos o más. ¿Eso por qué pasa y por qué no se puede depurar? Bueno, esto es un trabajo, hace un año empezamos nosotros un trabajo de depuración del Sisbén, donde lo que hicimos fue que tomamos la información que nos entrega la ficha del Sisbén y empezamos a cruzarlo con otras bases de datos para ver si esa información era la que era. Entonces, primera cosa importante para entender, el Sisbén cómo funciona es como una pila, ¿sí? Y sigue un principio. El más humilde recibe primero y el más próspero recibe de último. Cada programa social en el Estado escoge un corte. Entonces dice, régimen subsidiado de salud por debajo de 48, familias en acción por debajo de 30, para poner algunos ejemplos. Entonces, ¿qué nos preocupa a nosotros muchas veces? Muchas veces la gente trata de, o tenemos unos avivatos, que tratan de simular puntajes bajos de Sisbén para meterse a los programas sociales. Entonces, con este trabajo de bases de datos que hacemos nosotros, identificamos en el caso de Bogotá, hace un año, 63.000 casos para verificar, ¿no? Revisamos los 35.8 millones de colombianos que tienen el Sisbén y encontramos en Bogotá, que en total tiene algo cercano a los 4 millones de registros de Sisbén en la ciudad de Bogotá, 63.000. Y cuando hablo de revisar es nombre, dirección, cédula, detalles exactos en flagrancia. Esa información se la entregamos a la alcaldía. Y hemos tenido algo de éxitos. Por ejemplo, pasamos de 53.000 fallecidos que están en el Sisbén, se logró disminuir la cifra a 15.000. Lo interrumpo ahí porque quiero saber esos, ¿cuántos? 30 y pico mil que lograron, o 40.000 que lograron sacar de ahí. ¿Es gente que ustedes le entregan ese reporte o las alcaldías le entregan ese reporte a la fiscalía para que digan, mire, esta gente estaba abusando del sistema, o No, simplemente se sacan y ya? Es una muy buena cosa. Y son las cosas que deberíamos pensar en cambiar del Sisbén. Planeación Nacional depende de que los alcaldes quieran colaborar en este tema. Entonces lo que hacemos es que le entregamos nombre, dirección y cédula de las personas que tenemos en flagrancia que la información no nos cuadra. La alcaldía de manera posterior hace las visitas correspondientes a las direcciones de esta gente y verifica la información que tiene en la ficha, ¿sí? En ese proceso, Bogotá logró depurar casi 30.000 personas que no tenían derecho, principalmente en el rubro de personas que fallecieron y que seguían en rubros de Sisbén. ¿Qué es lo que estamos viendo, no solo en Bogotá, a nivel nacional, que cada vez tenemos mejores herramientas para encontrar aquellas personas que ganan más de 3.8 millones de pesos al mes, pero que tienen puntajes de Sisbén bajos, ¿sí? Entonces, lo que nos preocupa es que a nivel nacional pasamos de 85.000 a 135.000 casos de estas personas. En el caso de Bogotá pasamos de 10.000 casos a 15.000 casos. Es muy importante, además es muy importante ser muy enérgico y muy districto con esto porque no hay corrupción buena, ¿sí? Entonces, esta gente que gana más de 3.8 millones de pesos al mes lo que está haciendo es pasando, como brincándose su puesto en la fila, ¿sí? Entonces, si organizo yo por necesidad social, más humilde primero, más próspero de último, ellos deben estar en la parte de atrás de la fila, pero se pasan adelante. Claro, pero a lo que voy es, una vez ustedes identifican teléfono, dirección, etcétera, etcétera, eso sirve también para que esas personas, que evidentemente lo están haciendo de mala fe, porque una persona que gana 3,8 millones de pesos o más, hay casos de 6, no puede 8, estar diciendo que es igual a una una persona de estrato 1 que necesita que le subsidien absolutamente todo. Entonces, tienen las herramientas para hacer que esa persona devuelva la plata o, digamos, visibilizarla en una lista donde le dé vergüenza o cobrarle una multa? Una de las cosas que desafortunadamente no tenemos las posibilidades de hacer hoy es precisamente eso. Y no son personas que ganan 3.8, son personas que ganan 3.8 o más. Por razones de vida yo no puedo contar, pero encontramos personas de 8, de 10, de 12 millones de pesos al mes en Sisbén. ¿Y qué es lo importante acá?
Lo absurdo de lo que pasa hoy, y es una de las cosas que queremos cambiar, es hoy cuando identificamos a persona en flagrancia, ¿sí? Todo lo que le podemos hacer es ponerle el puntaje real. Ni siquiera los podemos suspender de los programas. O sea, sino los ni pasamos un puntaje. trámite por fraude ni nada. Entonces, lo que hacemos es que le entregamos a los entes de control la información y ellos son los que tienen las herramientas. Nos gustaría a nosotros tener algún tipo de herramienta de sanción. Con el fiscal, eso sí debo decir, venimos trabajando, les hemos venido entregando información para lograr, tenemos casos de municipios donde más del 15% del municipio tiene inconsistencias de información y donde eso probablemente significa que hay Una red. un uso político Sí. o un uso corrupto, inclusive de algunas administraciones. ¿Por qué no me cuenta en el caso de Bogotá alguna persona con 10 millones de pesos que No, por estuviera razones de Cisbenes? data no podemos hablar de casos específicos, ¿sí? Pero, digamos, tenemos un hecho de 15.000 personas. Hay otras modalidades que también nosotros identificamos, para poner algunos ejemplos. Una de las cosas que vemos muchas veces, la gente se cambia la dirección donde vive y pide, por ejemplo, que le encuesten en una pieza que arriendan, ¿sí? Para decir que no tienen vivienda. Y después en el cruce de base de datos encontramos que sí tienen vivienda, ¿sí? Otra de las cosas que tiene el caso de Cisben es que muchas veces una persona certifica ser bachiller o ser universitario, ¿sí? Eso le afecta el puntaje. Entonces, ¿qué pasa? En una reencuesta se desaparece la educación, ¿sí? Ese tipo de casos nosotros los detectamos a través de un trabajo de bases de datos, ¿sí? Podríamos fortalecerlo mucho más, estamos en ese ejercicio. Ya a nivel nacional hemos logrado una depuración de casi 250.000 casos. ¿Sí? Pero entonces uno podría decir, sabemos, hay ricos corruptos y pobres corruptos también. Digamos, yo no los llamaría corruptos, ¿sí? Pero sin duda no podemos dejar que la gente se brinque su puesto en la fila. Y eso es importante decir, ¿sí? Que es una cosa que la gente dice que tiene mucha razón. También es una cosa que estamos preparando una reforma del Cisben, ojalá antes de que acabe este año. Es la encuesta en sí también tiene unas deficiencias que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque la encuesta en sí lo que hace es que mide más que todo es pobreza de entorno. ¿Okay? Entonces, no toma en cuenta, digamos, los temas si la persona tiene empleo, los temas más de ingresos de la persona. O sea, si tiene una nevera, ya Entonces, no tiene derecho entonces al la tal gente subsidio. tiene razón cuando dice eso. Entonces, digamos, si usted, por ejemplo, en Risaralda, por ejemplo, hay un programa muy popular de pavimentar pisos, que es muy bueno para la salud. Pero la gente entonces le da cosa porque si le pavimentan el piso, le sube el Le sube el Cisben. Cisben y le toca pagar, sí. Entonces, o la gente la van a encuestar y saca los temas. Y en esencia, estamos en un lugar, y yo creo que es importante tener esta conversación con Colombia. Estamos en un lugar, porque unas cosas que hemos hecho muchos focus groups con comunidad Cisben. Una de las cosas que les preguntamos, y muchos de ellos nos responden con mucha franqueza, es si en algún momento de la vida les han ofrecido un trabajo formal y ellos han declinado o lo han solicitado a su empleador que les den un trabajo pero informal. ¿Sí? Y si uno pone, y la respuesta es sí. Es sí en el sector rural colombiano, sí en el sector de la construcción, sí en el servicio doméstico del país. Y si uno se pone a pensar, es el mundo al revés. O sea, el empleador tratando de contratar formalmente a un trabajador y el trabajador que no se deja. ¿Sí? Porque si empieza a ser empleado, entonces ya no tiene Cisben, ya entra otro régimen. Cuando empezamos en el servicio de focus groups o de trabajos focales con presidentes de Junta de Acción Comunal, la gente en esencia lo que le da miedo es el régimen subsidiado de salud. ¿Sí? Eso es lo que les da preocupación, perder el régimen subsidiado de salud en varias facetas. Pasarle contributivo, perder ese empleo y después el enredo para volverse. ¿Sí? La gente también nos dice, esto nos lo dicen, que en el régimen subsidiado le ponen menos trabas para sacar sus procedimientos. O sea, no tienen que acudir tanto a tutelas y otras vainas. Les gusta mucho el régimen subsidiado. Claro. Déjeme pasar a otro tema porque el tiempo va corriendo. Pero acá la clave es abrir el debate sobre si vale la pena seguir usando el Cisben para salud. Porque ya casi tenemos cobertura universal, nos genera un gran desincentivo de la formalización y le estamos haciendo un daño al mercado laboral muy grande en informalidad. O sea, usted diría, no seguir subsidiando la salud. No, lo que pasa es que yo focalizo un programa, ¿sí? Cuando solo puedo atender una población. ¿Sí? En salud ya el país cubre 98.7%. ¿Sí? Y si la gente no le dan salud, igual pone tutela, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un beneficio que es universal,
los beneficios de focalizar son casi nulos, ¿sí? Por el lado del programa de salud. ¿Sí? Entonces yo podría dar, además el Congreso ya sacó una ley diciendo que la salud es un derecho fundamental. Sí, la ley La gente pone estatal. tutelas todo el tiempo. Pero eso por un lado en salud, pero el mercado laboral, ¿sí? El daño que se le está haciendo por incentivo que causa el tema de salud es un tema Ya. es un tema complejo que yo creo que tenemos que visitar. Es un debate complejísimo. Antes, cuando las coberturas eran inferiores, vale la pena focalizar, pero hoy ya estamos casi al 100%. Pasemos al tema del metro para Bogotá, porque si bien la Nación se ha comprometido con 9,6 billones de pesos, un día sí y otro también salen informaciones que dan a entender que ahí está la plata, pero que todavía no se la pueden entregar al distrito por alguna razón. ¿Cuál es la razón? Bueno, primera cosa es que el cheque no es chimbo, o sea, la plata está ahí, para el Metro de Bogotá ese compromiso está muy firme. ¿Qué ha pasado desde la aprobación de los recursos? Es muy importante detallarlo. Entonces, gran parte de los temas del metro, o sea, gran parte de las cosas que tú requieres para hacer un metro, no se producen en Colombia. O sea, acá no se producen los trenes de metros, antes nunca lo hemos hecho, las tuneladoras que necesitamos para hacer ejercicio. Entonces, la devaluación golpeó mucho el proyecto. ¿Sí? Entonces, con los recursos que tenemos disponibles, que son los recursos que hay, que son mucha plata, es más grande que el Canal de Panamá, por ejemplo, podríamos hacer metros subterráneos solo hasta las 53. O sea, y esa es una decisión subóptima. Sí. ¿Okay? Listo. Entonces, el alcalde, en una conversión que hemos tenido casi desde el momento que fue electo, se ha venido conversando la posibilidad de dos temas. ¿Sí? Uno es llevar un metro aéreo, ¿sí? Que tiene sus más y sus menos, y que el trazado sea uno que nos permita, uno, llegar más lejos, pero dos, cargar más gente. Y esto es una cosa que es importante tener claro. No porque el metro sea más largo, carga más gente. ¿Sí? Una de las cosas importantes para tener presente es que hay que alimentar el metro. ¿Sí? Y bajo ese orden de ideas es el trabajo que está haciendo en este momento con el distrito para precisar la propuesta exacta. O sea, si no ha sido entregado el cheque, ¿es porque faltan unos estudios para saber cuánta gente va a cargar el metro o qué es lo que falta? No, los estudios ya están, es precisando el detalle exacto de cómo, dónde, hasta cuántas estaciones, como ya tenemos claro que va a llegar a las 72. ¿Sí? Pero también dijeron hace unos días el número de estaciones. Sí, por eso lo estamos refinando. Y yo Ajá. creo que de acá a cerrar el año vamos a tener ya un COMPES definitivo, definiendo, por ejemplo, ahorita estamos viendo los gastos elegibles. En el 70-30, que la Nación va a pagar el 70, el distrito va a pagar 30. La pregunta, por ejemplo, es qué gastos se consideran se incluyen en el 70, qué gastos se consideran incluyen en el 30. Estamos en esa negociación. Las precisiones exactas, cómo va a ser la alimentación. Uno de los temas que para nosotros es especialmente importante en el tema de carga es, por ejemplo, para nosotros no solo es hacer el metro, sino que la tarifa del metro sea la que es. O sea, un metro con tarifa de 4.000 pesos no sirve. Necesitamos estructurar esto de tal manera que haya tanta alimentación que por lo menos que cueste lo mismo que un ticket de Transmilenio, el metro. ¿Sí? Esa es una condición de la Nación. Entonces queremos que por lo menos para el público eso sea. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Los metros tienden a tener altos costos fijos, o sea, es costoso hacer el metro, pero lo de operación es relativamente razonable. En otras palabras, cada persona que yo monto al metro adicional, ¿sí? Casi que todo eso es utilidad o todo eso me ayuda a bajar costos de tarifa. Entonces estamos finiquitando estos temas, pero digamos, ya el caparazón grueso sabemos cómo es, pero especialmente los temas tarifarios nos preocupan a nosotros inmensamente y yo creo que muy rápidamente vamos a tener una solución, ya un COMPES definitivo solucionando todos los detalles. Pero la plata de la Nación está ahí. Está. Ese chequecito no se va a usar para... Ese cheque es de gerencia, está firmado, no tiene problema. Bueno, hace unos días presentaron ustedes el estudio del narcomenudeo y también ponen a Bogotá como la ciudad que mueve el 19% de esos 6 billones de pesos que mueve el narcomenudeo en todo el país. Y una cifra que me llamó mucho la atención. ¿Por qué es tan rentable el narcomenudeo? Y ustedes van a que en la época de Pablo Escobar el narcotráfico dejaba de ganancia 2.800% y actualmente deja 10%, pero el narcomenudeo deja unas ganancias diferentes. Perfecto. Entonces, ¿eso qué es importante? Entonces, lo que hacemos con este ejercicio, nos viene preocupando mucho lo que estamos encontrando de
evidencia en narcotráfico y consumo local, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que 1 de cada 3 personas que capturamos en el país es por estupefacientes. Que 1 de cada 5 presos en Colombia es por estupefacientes. Que la tasa de captura de estupefacientes de la población 14 a 17 es 2 veces más alta que la tasa 28-65 y que entre la población 18-28, ¿sí?, por persona el número de capturas es 3 veces más alta que 28-65. ¿Sí? Eso nos hace pensar a nosotros que lentamente Colombia se está convirtiendo en un país consumidor de drogas, no solo es productor. Tanto que en marihuana pasamos de ser el 7º consumidor por persona en Sudamérica a ser el 4º. En cocaína pasamos de ser el 7º consumidor, el 6º a ser el 4º. ¿Sí? Para no hablar de unos nuevos mercados que vemos, que son los de metanfetaminas, como lo es el éxtasis y otro tipo de medicamentos, donde Bogotá, ajustado por persona, es el 2º consumidor más alto de todo Colombia, por ejemplo, en éxtasis. ¿Después de? Después de Risaralda. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo y qué es lo que dijimos? Digamos, veamos el narcotráfico no como un tema ético-moral, ¿sí? No lo veamos como un tema de orden público, como siempre hemos visto, sino pensemos que los narcotraficantes actúan por rentabilidad. Entonces, tratemos de entender mejor el fenómeno. Entonces, para hacer esta historia, en los 80s, los carteles colombianos estaban integrados verticalmente, desde las siembras de coca en Perú, el proceso de la cristalización en Colombia, y lentamente a través de los años, a través de personajes como Griselda Blanco, los Ochoa, lograron tener distribución en Estados Unidos. Okay. Como estaban integrados de acá hasta allá, la rentabilidad alcanzaba estaba entre 1.700 y 2.800%. ¿Eso qué significa? No era que Pablo Escobar y Rodríguez Gacha no dejaban coca en el mercado local por razones éticas o morales, como decían. ¿Sí? Sí, no, es que es mejor vender cocaína en Nueva York que venderla en Ibagué o en la localidad de San Cristóbal. ¿Sí? Entonces, todo el producto que tenían lo trataban de sacar. ¿Sí? Con la caída de los carteles, el incremento en las capacidades estatales. Recordemos, por ejemplo, que a principios de los 90s, la expectativa de vida criminal, entonces, para los años que un criminal podía razonablemente pensar, podía tener rentas ilegales antes de que lo cogieran, era 20 años. Hoy esa cifra es 1 año. Hoy ser grande es malo porque si tú eres grande, te persigue el Estado. Claro. Entonces, se cayeron los carteles, le pagábamos antes a los mexicanos con producto, los carteles colombianos pagaban con productos, ellos desarrollaron su distribución en Estados Unidos. Y lentamente los carteles mexicanos han venido quitando a los carteles colombianos los segmentos, el negocio sigue siendo rentable, ¿sí? Pero los segmentos de valor en el negocio de narcotráfico se han venido perdiendo consistentemente contra los mexicanos. Pero entonces, para ir rápidamente a la consecuencia es que buscan que el mercado sea interno. Que el mercado de exportación da rentabilidad de 260%. Y el mercado local, especialmente el segmento de distribución, da 1.400%. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Si una actividad da 260% y la otra actividad da 1.400%, ¿qué esperamos que los agentes racionales hagan? Que se metan en el segmento de mercado que sea más rentable, que es distribución de cocaína en Colombia. Que es, una cosa es ser mayorista, otra cosa es distribuir la cocaína, otra cosa es ser minorista. ¿Sí? Estamos hablando del segmento de distribución. Entonces, ¿qué es lo que buscan hacer estas bandas? Bandas estilo San Bernardo como en Bogotá. Sí. Lo que buscan es construir monopolios horizontales de distribución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toman control sobre 5, 6 o 7 cuadras. ¿Sí? Y toman ese control con el afán de distribuir cocaína. Listo. Pero ¿qué pasa? Ya ellos, asumiendo los costos fijos de tomar ese control, ya que están vendiendo cocaína, venden bazuco. Ya que están vendiendo cocaína, pues en ese territorio venden marihuana. Ya que están vendiendo esto y ya que tienen el control, venden alcohol ilegal o venden prostitución o el hurto o la extorsión que sea en ese barrio, la maneja esa misma banda que tomó control para el tema de narcomenudeo. Entonces, eso es un fenómeno, inclusive estamos trabajando para el mes de febrero, vamos a construir un atlas de todas las ciudades capitales del país, donde vamos a hacer el cruce de las 619 bandas, en qué zonas operan,
Sí. y cómo es la correlación de la distribución de cocaína frente a las demás rentas ilegales. Hay algo de ese estudio que me llamó mucho la atención y ustedes dicen que buen porcentaje de la gente que está presa por cuenta del narcomenudeo es gente que además es consumidora, lo que lo lleva a uno a pensar que parte de la estrategia de estas bandas es narcotizar o enviciar al que termina siendo el que vende para que pueda hacer una cadena de nunca parar. La Fiscalía lo llama Operación Caballo de Troya, que es Colombia produce, Colombia más o menos produce 650 toneladas de coca, incauta 250 toneladas, le quedan 400 toneladas. ¿Sí? El mercado interno se atiende con 4.3 toneladas. ¿Sí? O sea, solo 1% de la producción se requiere para el mercado interno. Pero eso se rinde 4 veces. O sea, el mercado interno tiene 17 toneladas de cocaína. Listo. Entonces, ellos muy fácilmente pueden dejar más producto, pero tienen que desarrollar el mercado local. Entonces, una estrategia de entrega de estupefacientes gratuitos en torno a los colegios, parques o lugares de aglomeración donde estén jóvenes. ¿Cómo estamos viendo que esto está pasando en la realidad? La tasa de dependencia, ¿sí? No de prevalencia, sino de dependencia, más de drogadicción de la población es como el 0,5%, 0,3%. Sí, 1.500.000 consumidores. Pero de los jóvenes que ingresan al sistema penitenciario, 25% de ellos son drogadictos, ¿sí? Con una tasa aún inclusive más alta para mujeres que entran al sistema penitenciario, 30% entre las edades de 14 y 17 años. Entonces, algo está pasando en este proceso. También salen en los datos, sale un fenómeno que nos sorprendió, que es cuando vemos los datos de prevalencia, claro, hay más consumo en las ciudades, obviamente. Sí. Pero cuando ajustamos por población, la prevalencia de zonas rurales en Colombia para cocaína y bazuco es igual de alta que de los grandes centros urbanos. En otras palabras, hay un fenómeno también de bazuco y de cocaína en las zonas rurales de Colombia. Déjeme terminar con un tema que sé que van a hacer un anuncio pronto que tiene que ver con el desperdicio de alimentos. Si bien fue un informe que ustedes revelaron hace ya varios meses, en el que dicen que de 3 toneladas de alimentos que se producen en Colombia, 1 va a la basura y el 15% de eso la desperdiciamos en los hogares. Entiendo que van a hacer un convenio con Corabastos para atacar directamente la problemática en Bogotá. ¿De qué se trata? Precisamente en ese estudio diagnóstico del problema, que fue lo que vimos, Colombia desperdicia 34% de la comida que produce, 9.7 millones de toneladas de comida. Todo este tiempo hemos venido haciendo mejores prácticas, digamos, viendo por qué se desperdicia tanto comida, tanto en la finca como en el transporte, y por lo menos en el segmento de logística, donde se pierde el 22% de la comida, que es del momento que sale de la finca o se produce en la finca y llega a la central de abastos. Vamos a trabajar de la mano con Pinagro y otras entidades para sacar líneas de crédito para tratar de modernizar esa cadena y generar conciencia al productor, ¿sí? Con respecto a cómo desperdicia menos comida, que inclusive también le genera más ingresos. De la central de abastos hacia el consumidor, que es literal desperdicio. Hay un proyecto de ley que estamos siguiendo muy cerca en el Congreso para dar tanto sanciones como incentivos, de tal manera que un país que tiene tanta pobreza, donde por lo menos 28% de Colombia es pobre por razones monetarias, pero aparte por gente que pasa hambre, nosotros no podemos desperdiciar 34% de la comida que producimos. Eso creo que es inaceptable bajo cualquier punto de vista y esperamos que los créditos blandos que se van a entregar en materia logística para disminuir el desperdicio y el proyecto de ley que está tramitando en el Congreso deben ayudar a luchar contra ¿Pero este son fenómeno. créditos para qué? Son créditos, por ejemplo, para sistematizar el inventario, para mejorar las estrategias de cubicaje, para mejorar los procesos de siembra, los medios de recolección de siembra en las fincas, son mejores prácticas de almacenamiento y de post cosecha. Por ejemplo, unas cosas para algunos productos tenemos de dejar de usar pique, ¿sí? Empezar a tratar más bien cajas de madera. Son pequeños cambios, ¿sí? Pero que tienen un gran impacto sobre el desperdicio de comida. Muchas veces la comida nos llega a lugares como Corabastos ya dañada. Eso no podemos dejar que ocurra. Una última cuestión que tiene que ver con las regalías. ¿Por qué Bogotá
teniendo además el índice de innovación. Número 1 de Colombia. El número 1, ¿no? Como, ¿cuántos? 66, 96 sobre 100. Número 1. Recibe menos regalías, sí, buena parte de la concepción de la distribución de las regalías tiene que ver precisamente con el diseño de proyectos innovadores para el desarrollo. Bogotá recibe unas regalías importantes en lo que concierne ciencia, tecnología e innovación. En el resto de temas es una fórmula constitucional que se dio en el trámite en su momento, donde las regalías se reparten por una fórmula. Y en esa fórmula Bogotá pues, no recibe cuantías sustanciales en esta materia. Más o menos lo que quiso el legislador en esa época fue que fueran las regiones más humildes de Colombia, las que tienen presupuestos muy pequeños. ¿Pero es momento de cambiar eso o no? Yo sí creo que es hora de hacer una revisión en ese tema, que uno debería a lo mejor pensar en que las regalías deberían ir a los donde hay los pobres y no municipios pobres, que eso es muy diferente. Las capitales se quedaron por fuera, en otras palabras, no solo Bogotá, sino todas. Creo que hay unos temas de control, de lucha contra la corrupción que podemos hacer en materia de regalías que sería muy valioso. Yo sí creo que después de 3 años, la conclusión en regalías que podemos decir es, antes teníamos 8.500 casos de corrupción, este año, vamos a hablar de alrededor de 350 en promedio. Es mejor que lo que había antes, pero todavía tiene mucho margen de mejora. ¿Bogotá debería recibir más regalías? Pues digamos, especialmente en ciencia, tecnología e innovación, yo creo que sí. Digamos, deberíamos replantear esa parte del sistema, que es donde tenemos la mejor investigación, las mejores universidades, y deberíamos concursar por la calidad de proyectos más que bolsas regionales en ciencia, tecnología e innovación. Simón Gaviria, director de Planeación, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, sigan con nosotros.